Hola, amantes del terror y del cana. Hoy vamos a explorar uno de los rincones más oscuros del universo de Stephen King, Cementerio de Animales. Una historia tan perturbadora que ha dejado cicatrices en todo el que se atreve a adentrarse en ella. Pero, ¿qué sucede cuando una obra maestra del horror es llevada a la gran pantalla y algo no sale bien? En este vídeo no solo desenterraremos los secretos detrás de Cementerio de Animales, sino que también analizaremos sus adaptaciones, algunas consideradas fallidas por los fans y la crítica. Porque nunca lograron capturar del todo el terror puro de la novela. Además, tocaremos las controversias que rodean esta obra, desde su escalofriante temática sobre la muerte hasta el debate sobre si era necesario traerla de vuelta una y otra vez. ¿Listos para un viaje al más allá, donde no todo lo que regresa, vuelve igual? Empezamos. Cementerio de Animales, Pet Sematary, Stephen King, adaptaciones al cine y su legado. Hola amigos del ático de Belayud, bienvenidos a nuestro canal, donde el misterio y lo desconocido se encuentran. Hoy os traemos un vídeo donde desmenuzamos concienzudamente una de las películas más controvertidas llevada al cine del gran genio de la literatura fantástica y de terror, Stephen King. Pet Sematary, conocida como Cementerio de Animales en Hispanoamérica, es una novela de Stephen King publicada en 1983 que ha sido adaptada al cine en varias ocasiones. La historia se centra en la familia Creed, que se muda a una pequeña localidad de Maine donde descubren un misterioso cementerio de animales. Pronto descubren que más allá de este cementerio hay un antiguo cementerio indígena con la capacidad de devolver a los muertos a la vida. Sin embargo, aquellos que regresan no lo hacen de la misma forma. Vuelven transformados con una oscuridad maligna en su interior. Adaptaciones cinematográficas y su recepción. La primera adaptación al cine de Pet Sematary se realizó en 1989, dirigida por Mary Lambert, con un guión escrito por el propio Stephen King. Esta versión es fiel a la esencia de la novela y fue bien recibida por los fans del escritor. Aunque no fue un gran éxito entre la crítica, fue considerada una de las mejores adaptaciones de la obra de King en su momento. La película logró captar la atmósfera tétrica y los temas profundos sobre la muerte, el duelo y las consecuencias de intentar desafiar el ciclo natural de la vida. En 2019 se estrenó una nueva adaptación de Pet Sematary dirigida por Kevin Kolsch y Denise Whitmire. Esta nueva versión intentó modernizar la historia, incorporando cambios significativos en el guión. El más notable fue que, en lugar de Gage, la hija mayor de los Creed, Ellie es la que muere y regresa del cementerio, lo cual generó una controversia entre los fanáticos de la obra original. Aunque esta adaptación tuvo un reparto sólido, con actores como Jason Clarke y John Lithgow, y una cinematografía sombría que captaba bien el ambiente lúgubre, fue recibida de manera mixta tanto por la crítica como por los seguidores de King. Uno de los aspectos que más se criticaron fue que, a pesar de los cambios introducidos, la película no logró aportar algo realmente novedoso. Muchos la consideraron predecible y menos impactante emocionalmente que la versión de 1989 o incluso que la novela original. Además, algunos momentos que debieron ser escalofriantes quedaron opacados por una ejecución poco efectiva o por depender demasiado de los sustos fáciles y predecibles. A pesar de esto, la película fue un éxito moderado en taquilla, pero no logró trascender como una de las grandes adaptaciones de King. Legado. Tras el fracaso crítico de la película de 2019, no ha habido anuncios de nuevas adaptaciones directas de Pet Sematary. Sin embargo, en octubre de 2021 se lanzó un proyecto relacionado, Pet Sematary Bloodlines,
una precuela para la plataforma de streaming Paramount Plus. Esta película explora la historia de fondo de Judd Crandall y los orígenes del cementerio maldito. Al ambientarse en 1969, busca expandir el universo de Pet Sematary y explorar cómo empezó la maldición. Aún es temprano para determinar si este intento de revitalizar la franquicia será más exitoso que el remake de 2019, pero su existencia refleja el interés persistente en la obra de King y el deseo de seguir explotando su vasto catálogo. En cuanto a la primera adaptación de 1989, a pesar de sus limitaciones técnicas y efectos especiales de bajo presupuesto, sigue siendo considerada una película de culto entre los fanáticos de King y el cine de terror. Aunque tiene momentos que pueden parecer anticuados, logró capturar la angustia y el horror inherente a la novela, de manera que la versión de 2019 no consiguió replicar. Conclusión. Pet Sematary sigue siendo una de las historias más inquietantes de Stephen King, no solo por su terror sobrenatural, sino por la exploración del dolor humano ante la pérdida y las consecuencias de querer revertir lo irreversible. Sin embargo, las adaptaciones cinematográficas, aunque han tenido su éxito, especialmente la versión de 1989, no han logrado capturar completamente la complejidad emocional y filosófica de la novela. La versión de 2019, aunque visualmente impactante y con algunas actuaciones destacadas, no pudo superar la sombra de su predecesora, ni la de la obra original.